L'Argentine, comme vous l'avez dit, Baquet, est un pays depuis très longtemps très cher à notre pays. Il n'y a jamais rien eu dans son histoire et dans la nôtre qui nous ait divisés. Au contraire, nous avons toujours été d'accord pour tout l'essentiel de notre vie au milieu des peuples. El vínculo entre Francia y la Argentina viene de muy lejos, como todo el mundo sabe, y desde la creación de la Argentina y desde antes, viene de los sociólogos, los filósofos franceses, vienen de las traducciones que se hicieron en ese momento, en el siglo XIX. En tant que musicien, je me souviens qu'on attendait beaucoup la venue de grandes personnalités de la musique française à Buenos Aires, qui avaient une vie musicale très intéressante, même presque plus intéressante que la vie musicale parisienne, à Buenos Aires, n'est-ce pas? Parce qu'il y avait une place énorme pour la musique contemporaine. Donc souvent, il y avait des grands compositeurs qui étaient invités en Argentine. Et nous, pour nous, c'était extraordinaire de pouvoir travailler avec ces grands compositeurs, ces grands interprètes aussi. Hay un largo recorrido histórico entre los dos países, una relación de amistad fundada en los principios democráticos, en valores comunes y, por qué no decirlo, en las ideas francesas que inspiraron la revolución y la independencia no solamente de Argentina, sino de la mayoría de los países de Latinoamérica. Nosotros nos elegimos libremente una madre cultural, una madre intelectual, en el momento de reaccionar justamente contra todo lo que significaba España, que en ese momento significaba para nosotros el oscurantismo. Nosotros somos muy curiosos de todo lo que pasa en Francia, y los franceses también son muy curiosos de lo que pasa en la Argentina. Et moi, quand je marche à Buenos Aires, je me sens comme à Paris parce que je vois une librairie à chaque coin de rue, un théâtre, une galerie d'art, et je pense que c'est quelque chose qui me permet de respirer. Voilà. C'est deux pays qui considèrent la culture qu'elle n'est pas un produit économique comme un autre, mais est nécessaire à la vie et au quotidien. Yo vine a completar mi formación y yéndome un poco de la no democracia argentina en 1980. Abrí las puertas del Hospital Broussais y ahora el Hospital Pompidou en París para que pudieran venir a formarse las nuevas generaciones de cirujanos cardíacos y de cardiólogos. En el campo de las relaciones económicas hay una perspectiva favorable ligada a esto, a la convergencia o la confluencia entre la estrategia, la política de reinserción financiera internacional de Argentina, por un lado, y la diplomacia économica de Francia, por otro. La relation entre la France et l'Argentine, pour moi, est une relation passionnelle. La passion est faite à la fois de raison et de vie et d'animation. La raison, le côté français, le côté cartésien, est souvent complété par le côté vivant, dynamique, impulsif de l'Argentine. Francia para mí está ligada a momentos muy importantes de mi vida, desde cobijo en algunos tiempos duros de la Argentina, a amistades, un gran amor. Cuando estoy allí extraño a la Argentina, cuando estoy en Argentina extraño a mis amigos franceses, porque después de 30 años de trabajo conjunto y de muy buenos resultados y publicaciones conjuntas, tengo grandes amigos en ese país. Yo ahora estoy en Argentina en un marco de un viaje hecho para trabajar con colegas de la Universidad de Buenos Aires y del INTA de Bariloche. Son mis dos patrias, son mis dos vidas, una en la que nací, en que tuve todas mis ilusiones de cambio de sociedad, de militancia, que tuve que abandonar en situaciones trágicas y terribles, y otra que se abrió de repente en 1977-78, cuando en Brasil pedí el asilo político a las Naciones Unidas y fuimos recibidos con los brazos abiertos por France Terre d'Asile,
una asociación que hasta el día de hoy se ocupa de recibir a los refugiados políticos. Para mí, digamos, es el país donde vivo, es la lengua en la que escribo, porque yo escribo en francés, pero Argentina es el país desde el cual siento, en el lugar en el que me emociono. Más de 300 científicos franceses visitan la Argentina en el marco de actividades conjuntas. Cuando la creación de lo que fue el Instituto de Biología Marina de Mar del Plata, los lazos con Francia eran fundamentales. Pero no son solo históricos, porque esos continuaron y en este momento mis discípulos están con el Museo de Ciencias Naturales de París, trabajando en la fauna abisal, profunda, a 3.000 metros de profundidad, frente à Buenos Aires, frente à Mar del Plata. Pour moi, la relation franco-argentine, elle s'illustre très bien dans le cinéma, qui est mon domaine professionnel, passionnel, artistique. Dans deux exemples, par exemple, Recursos Humanos, Ressources Humaines, un film français qui en France a eu du succès. Quand il est arrivé en Argentine avec son réalisateur, ça a été un boom. C'est un film qui a eu une énorme influence dans le nouveau cinéma argentin, qui a eu beaucoup d'écho ici en Argentine. Et parallèlement avec Relatos Salvajes aujourd'hui à Cannes, où le film a fait lever la salle, applaudir toute une salle entière au Festival de Cannes, qui est en général plutôt un festival réservé et assez tranquille. La relación, ese ida y vuelta permanente, casi invisible pero constante entre, diría yo, la Argentina y Francia y París y Buenos Aires, hablando del tango, es muy fuerte. A partir de la danza, por ejemplo, y de la música instrumental, también compositores locales se expresan a partir de esta música. Antes de que yo tuviera la relación con Francia, ya en mi cabeza existía una relación desde que era estudiante en la Escuela de Bellas Artes de París, que la capital de Francia, era el centro del arte para nosotros a nivel mundial. Yo creo que siempre en las artes plásticas ha habido como una especie de imaginario bastante intenso en relación a Francia, ¿no? Todos los artistas desde el comienzo del siglo se venían a vivir o a estudiar o a hacer residencias a París y volvían a la Argentina. Y creo que eso enriquece el diálogo, lo hace como más directo. Finalmente se establece una relación que es más real, que tiene que ver con el presente y que es un poco diferente a todo ese imaginario que se ha ido construyendo por ahí desde la infancia o desde la educación artística. La France tiene cada región una gastronomía bien particular, asimismo como en Argentina. Compartir la mesa es algo que tenemos en común y que en torno de esos momentos de familia, con amigos, se pasen momentos formidables. Eso es lo que tenemos en común. Son dos culturas que naturalmente creo que se entienden bien. Y eso tiene lazos históricos y hace que la gente trabaje bien y se puedan lograr muchas cosas. No es común con cualquiera dos naciones o culturas entre dos pueblos, y creo que entre Francia y Argentina se tiene ese privilegio. Y he tenido muchos amigos franceses, jefes franceses, compañeros franceses, y es una relación realmente muy fructífera. Y esta relación mía con Francia me ha enriquecido fuertemente como profesional y también como persona.